Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más. En este vamos a ver la Creativity CY300, impresora que sin duda os gustará o llamará la atención de cualquiera que haya o esté interesado en impresoras de gran volumen de impresión y a un precio justo. Se podría comparar con varias del mercado, alguna las iguala, a otras las supera, pero lo que es verdad es que después de haberla probado no decepciona. En este vídeo veréis el desempaquetado, el montaje, el cambio y modificación del firmware y los resultados de las impresiones. Como características técnicas os nombro todas ellas a continuación. Tiene un volumen de impresión de 300 x 300 x 400 mm, doble eje Z con su driver independiente para cada eje. Tiene unos drivers TMC2208 en los ejes X e Y, y aunque monta los A4988 en extrusor y los ejes Z para dar más fuerza, el resultado sigue siendo una impresión muy silenciosa y un mejor rendimiento en extrusor y Z. La extrusión es directa, con un extrusor tipo Titán que asegura una mayor fuerza y la impresión de materiales que no podríamos imprimir con sistemas Wowden. Tiene nivelación asistida en 5 puntos desde el menú. La pantalla es táctil y a color. La placa madre es una MKS Robin Nano 1.2 de 32 bits y el TFT es de 3,5 pulgadas. Esto nos facilita la modificación de los parámetros de la impresora, hacer cambios en ella o añadir imágenes personalizadas. Además, en este vídeo veremos también cómo actualizo a la última versión del firmware para estas placas y después de hacerla podréis hacer cambios de muchos más parámetros desde la pantalla del TFT. La superficie de impresión es cristal, por una cara es liso y por la otra tiene una superficie micro perforada que facilita tanto el agarre como la retirada de las piezas después de impresas. Podréis usar la cara que más os guste. Tiene recuperación de impresión tras un corte eléctrico, la posibilidad de hacer pausas durante la impresión o de cambiar el filamento a nuestro gusto durante la impresión si queremos, o porque el sensor de filamento, que también incluye, detecte que este se ha agotado y así evitaremos una impresión fallida. El voltaje de funcionamiento de la fuente de alimentación es de 24 voltios y tanto el hotend como la cama alcanzan las temperaturas de trabajo sin problemas, aunque si estás acostumbrado a impresoras más pequeñas, ten en cuenta que la cama tarda más en calentar, lo normal en estos tamaños. Aquí hago un apunte y es que la cama también va aislada térmicamente en la parte inferior. El montaje es fácil. Toda la base, el hotend y cableados están preparados de serie, así que el tiempo de montaje se acorta considerablemente comparado con otras que están completamente desmontadas. Incluye un kit de barras estabilizadoras del eje Z para los que estén más preocupados por las vibraciones o bamboleos durante las impresiones de piezas más altas y que puedan llegar a afectar a la calidad de impresión. La ventilación de capa es mediante ventilador turbo y funciona bien en comparación con otras impresoras que hemos visto que suelen flaquear en la ventilación de capa. Y bueno, añadir que la boquilla es de 0.4 mm, que podremos imprimir con ella incluso materiales flexibles y que la electrónica ofrece más posibilidades de ampliación y de manera fácil, modificando el archivo de configuración que os dejaré en la descripción o desde el propio menú si hacéis la actualización que os enseño más tarde. Podríamos añadir un módulo Wi-Fi o un BLTouch activándolo y conectándolo según el esquema de MakerBase para esta placa. La impresora viene muy bien protegida en la caja con la típica espuma que la protege de golpes durante el transporte. Además, la colocación de las capas y materiales está muy bien optimizada para que no sufra daños. Aquí os enseño imágenes de la parte inferior que contiene la electrónica y fuente de alimentación para que veáis en más detalle. Como veis, todo el cableado ya está también preparado y el hotend listo para su montaje en el eje X. Esta impresora tiene un diseño que me gusta, está todo bien optimizado y preparado para un uso y mantenimiento cómodo. La cama va fijada con dos trozos de espuma por la parte de abajo, así que los quito para poder ver la superficie de impresión y poder mover la cama después.
El cristal está sujetado por 4 clips que quito también. Y por último, una lámina plástica que protege el cristal. Este es el cristal, con superficie lisa por un lado y microperforada por el otro. Esta microperforada es la que yo usé en las pruebas y funciona bien, pero en superficies de cristal puede ser necesario el uso de un poco de laca para facilitar el agarre de la primera capa, y más aún si no le has cogido el punto a la nivelación. Un poco de laca puede ayudarte en esto. La superficie microperforada es un tratamiento que se le hace al cristal. Aquí veis una imagen en detalle. Ahora, para los curiosos de la electrónica, voy a desmontar la caja que la contiene y que también es la que tiene el TFT para que la veáis. Y aquí os dejo imágenes de la electrónica, TFT por detrás y la fuente de alimentación. Una vista general de toda la placa y su conexionado. Drivers A4988 independientes para los dos ejes Z y el del extrusor, que dan más torque que los TMC2208. Drivers TMC2208 silenciosos para los ejes X e Y. Ventilación de la placa. Aquí os recomiendo que sujetéis los cables con una brida para dejar un mejor flujo de aire. En el vídeo no se ve, pero lo hice. Olvidé poner a grabar la cámara. La información de la fuente de alimentación en su etiqueta. Vista trasera donde vemos que la TFT es de Micrbase. De hecho, el conjunto es MKS Robin Nano 1.2 TFT35, como ya mencioné antes. Un detalle de las tuercas excéntricas que hay en todas las piezas con rodamientos. Aunque no se ve bien, el aislamiento de la cama por la parte inferior también está aquí. Veamos el resto de piezas que incluye la caja. Estos son los perfiles de aluminio. Las varillas estabilizadoras laterales para los ejes Z. Pieza derecha con rodamientos del eje X. Pieza izquierda con rodamientos del eje X también. Los dos husillos para los ejes Z. Dos motores para Z. Después os diré un apunte, ya que son iguales y habrá que quitar y volver a poner la pieza negra de uno de ellos para ponerla en el sentido opuesto. La típica espátula en este caso es igual que la que llevan las Enders. Cable de alimentación. Cable USB. Alicates de corte. Herramientas para el montaje. Esta caja que ahora veremos todo su contenido. Al abrir la caja lo primero que encontramos es una nota informativa sobre el cambio de voltaje apropiado para cada país. En mi caso vino ya con los 220 voltios que yo uso. Y un manual de montaje y el uso básico de la impresora. Este manual está también en la SD. Lo siguiente que saco de la caja es los topes superiores que estabilizan los husillos de Z para evitar bamboleos en el husillo. Dos finales de carrera para los ejes Z. El tensor de correa de X. Toda la tornillería y piezas de las dos varillas estabilizadoras de los ejes Z. Pieza que cubre la polea dentada de la correa para el motor del eje X. El portabobinas. Una pequeña muestra de filamento. Y aquí una bolsa con más cosas en su interior. Un pequeño obsequio de un corta uñas y la tarjeta de visita de la empresa. Toda la tornillería, correa y las tapas para el perfil que necesitaremos en el montaje. Una bolsa con tornillos extra, un trozo de teflón para sustituir el interno que tiene el barrel del Hotend, un nozzle, una aguja de limpieza para el nozzle y bridas para organizar el cableado una vez montada. Tarjeta de memoria con su lector de tarjeta. Y por último, el sensor de filamento que viene montado en una pieza impresa del color de la impresora. Dentro de la tarjeta de memoria podemos encontrar una versión de cura, archivos G-Code y STL para poder imprimir o generar G-Codes, perfiles hechos por Creativity para Cura y Simplify 3D. Y por último, el manual que vimos impreso en formato digital. Como preferencia, prefiero seguir el manual impreso, ya que es más cómodo hacerlo mientras se hace el montaje que estar pendiente de la pantalla del ordenador, pero está bien que lo incluyan para quien guste de usarlo en este formato. Lo dejaré en la descripción del vídeo junto a todos los archivos que veréis más adelante sobre la actualización.
Vamos con el primer paso del montaje. Usaremos los dos perfiles 20-40 del eje Z, son los dos más largos del kit. La parte baja es la que tiene los dos agujeros para fijar los motores de Z. Se usan 4 tornillos de métrica 5 y 25 mm para montar los perfiles y 4 de métrica 4 y 20 mm para fijar los dos motores de Z que también usaremos en este paso. Fijaros que al poner los perfiles os queden perfectamente alineados con el perfil de la base. Vamos a poner los motores y hacer el cambio en la pieza que os dije. El motor tiene una pieza metálica en la parte del conector que choca con el borde de la pieza del enchufe a la red eléctrica. Esto hace que no asiente bien, así que se cambia la pieza negra que tiene el motor para invertir la posición. Solo hay que aflojar 2 tornillos, situarla bien y volver a apretar los tornillos. Así, además, queda mejor el montaje y el cableado final por la parte interna. Así quedarían los dos motores montados. El siguiente paso es montar el carro X con el extrusor, que ya está toda la pieza montada, poner las piezas laterales con los rodamientos, el tensor, el cubrepolea del motor de X, la correa y dejaremos listo el eje X para el siguiente paso. Las dos piezas con rodamientos las fijamos con tornillos métrica 4 y 16 mm, 2 por cada pieza. Estas piezas se encajan cada una en el perfil por los huecos que hay para los tornillos en cada extremo del perfil. No hay error porque no encajarían en el lado contrario ninguna de las dos. Cuando las atornilléis, haced presión con el dedo, por ejemplo, para mantener la pieza nivelada con el perfil. Así evitaremos la más mínima desviación en el montaje de estas dos piezas. Antes de poner la segunda pieza lateral, metemos el carro del jote en su posición. A mí no me fue necesario modificar la presión de las tuercas excéntricas en ninguno de los ejes. Me vino perfecta, pero aprovecho este paso para recordaros que si veis alguna holgura en los movimientos que están apretados de más o de menos, giréis las tuercas excéntricas para corregirlo, como se ha visto ya en varios vídeos del canal. La segunda pieza la colocamos siguiendo las mismas recomendaciones que para la primera. El tensor de correa del eje X ya tiene una bolsa con los tornillos y tuercas de perfil para fijarlo en el extremo opuesto al motor de X. Así que lo ponemos en su lugar y apretamos, pero no mucho, porque cuando pongamos la correa, que va a ser lo siguiente, lo aflojaremos, tensaremos y es entonces cuando ya lo dejaremos apretado. La correa la fijaremos en la parte baja del carro por un extremo. Seguiremos el recorrido pasando por la polea del motor de X, por el tensor y de nuevo la fijaremos en el otro extremo inferior del carro. Aflojamos el tensor y tiramos de él para obtener la tensión necesaria, para volver a apretarlo y dejarlo fijo. No hay que pasarse con la tensión. No sé cómo explicar bien desde aquí cómo debe quedar, pero con tirar un poco de ella y mantener la tensión mientras apretamos es suficiente. Lo último es poner el cubrepolea del motor de X, que ya viene con sus dos tornillos incluidos. Este embellecedor sirve también como punto donde el final de carrera de X hace contacto. El final de carrera de X está en el carro del jote. En el siguiente paso ponemos el eje X en la impresora y el perfil de la parte superior de la estructura con 4 tornillos de métrica 5 de 25 mm de largo. Si al meter X en los dos perfiles de Z veis que tenéis mucha resistencia, entonces girad las tuercas excéntricas para que entre con suavidad y luego lo volvéis a ajustar. Mejor no dañar la goma de los rodamientos porque después esa señal puede repercutir en la calidad de la impresión. Lo último aquí es poner los topes en los extremos del perfil superior. Sirven de embellecedor y para evitar arañazos con el filo del perfil. En este paso colocamos husillos, los topes superiores que estabilizan los husillos de Z para evitar bamboleos y los finales de carrera. Estas piezas ya tienen sus tornillos y tuercas de perfil incluidas.
Los husillos se deslizan por el interior de cada una de las tuercas de las piezas laterales del eje X y se fijan apretando el tornillo que tiene el acoplador metálico que hay en los motores. Los finales de carrera, la posición idónea para que quede una altura correcta para luego nivelar la cama es como veis en la imagen. Poniendo la tuerca de perfil tumbada, conseguiremos que el final de carrera quede por debajo de la unión de los perfiles. A mí, así, me ha ido perfecto, y los muelles de la cama mantienen una tensión correcta hacia arriba. Si los ponía al mismo nivel de la unión de los perfiles, los muelles quedaban demasiado flojos para mi gusto. Para colocar esta pieza, la pongo en su posición y no aprieto los tornillos hasta que suba el eje hasta la posición más alta. Entonces ya aprieto en su posición los dos tornillos que tienen estas piezas y así queda perfecto. Los siguientes son las varillas estabilizadoras. Hay que preparar el conjunto de tornillos y tuercas que hay en el kit específico para esto y las varillas. Para unir las dos piezas que forman las varillas, usamos los tornillos de métrica 6 y 40 mm sin cabeza que hay en el kit. En cada extremo de la varilla pondremos un cáncamo cerrado con una tuerca que servirá para fijar el cáncamo una vez esté puesto todo en la impresora. Todos son de métrica 6. Ahora pondremos un conector tipo A, que es el plano, para la parte de la base de la impresora, y un conector tipo B para la parte superior. El tipo B es en ángulo, y tanto el A como el B llevan dos tornillos métrica 5 de 8 mm y tuercas de perfil cada uno, que son para fijarlos en el perfil de la parte inferior y superior respectivamente. Para conectar el cáncamo con los conectores A y B se usa un tornillo de métrica 5 y 10 mm. Para lograr la distancia correcta y que quede justo en su posición, jugaremos con los cáncamos de los extremos hasta que podamos fijar los conectores A y B a los perfiles. Ya podemos apretar las tuercas de los cáncamos. Y finalmente los tornillos de los cáncamos que los fijan a los conectores. Para colocar el portabobinas en las imágenes se muestra en esta posición, pero esta posición es errónea, ya que en impresiones de piezas grandes, al subir el extrusor chocaría contra la bobina. Mi manera de ponerlo ha sido esta, ligeramente girado en su posición y en el extremo del perfil superior, atornillado en medio de los dos tornillos del perfil. El conexionado es muy reducido, cada cable va marcado con lo que es y está situado a corta distancia de donde tiene que conectarse, así que conectamos el final de carrera de un lado, uno de los motores de Z, el otro motor de Z y el final de carrera de Z en el otro lado. Por último, el motor del eje X, como veis, un conexionado muy reducido y sencillo. Para la organización de los cables usamos las bridas que hay en el kit. En el extrusor hay una ranura que sirve para dejar el cableado en una posición más cómoda para el movimiento del carro. Uso una brida para esto. En el lateral izquierdo, mirando de frente a la impresora, tenemos por la parte trasera dos agujeros, en los que con bridas también aseguraremos el cableado que viene del hot end. Antes de poner estas bridas, correremos el carro a la posición más alejada para dar suficiente longitud al cableado. Así tendrá un movimiento sin que éste quede muy tirante. El sensor de filamento tiene ya sus dos tornillos en la bolsa. Lo pondremos atornillado en los dos agujeros que tiene el carro del hot end. Solo nos queda conectarlo y con esto la impresora está completamente armada. Quitamos el film que protege el TFT. Conectamos el cable de alimentación y le damos al interruptor. La impresora se inicia y podemos ver el logo y los menús. Si habéis visto vídeos del canal referentes a las TFT35 de MakerBase, ya os sonarán estos menús. Los enseño por encima para que los veáis el que no los conozca y sepa qué se puede hacer desde los menús.
Así la impresora es funcional y varias de las impresiones que he hecho se han hecho sin modificar estos menús, pero después os enseñaré y dejaré en la descripción del vídeo la modificación de estos menús en la que podréis personalizar logo de inicio, iconos o lo que queráis de ella, y además de añadir nuevas funciones con la nueva versión del firmware de estas TFT. Lo siguiente sería hacer un nivelado desde el menú. Seleccionamos precalentar y calentamos la cama para hacer la nivelación correctamente. Una vez calentada la cama, vamos al menú de nivelado y vamos posicionando el carro en cada una de las esquinas para, con la ayuda de una hoja de papel, ajustar la altura correcta. Este paso se repite varias veces en cada una de las esquinas para asegurar un nivelado correcto, y como ya he dicho muchas veces, se nivela hasta que la hoja rasque entre el nozzle y la cama, pero que entre y salga con facilidad. Desde los menús, si vamos a configuración, filamento, podremos poner o quitar el filamento del extrusor. En este caso elijo la opción de ponerlo. La impresora empieza a calentar hasta alcanzar la temperatura adecuada y entonces, después de dar a confirmar en la pantalla, el filamento se introduce. Ahora os voy a enseñar una herramienta online que ha hecho MakerBase, que simplifica muchísimo la modificación del firmware en las pantallas TFT y placas. No solo sirve para las placas de MakerBase, sino que también da la opción en los desplegables de seleccionar la versión de Marlin que queramos y generar un Marlin a nuestro gusto, o bien modificando cada parámetro o importando los archivos de configuración de los ejemplos de Marlin. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque es muy interesante y útil. En mi caso voy al grano y selecciono lo correspondiente a la placa y TFT que tiene esta impresora para la actualización a la versión 2.0 del TFT, que nos dará otro aspecto visual y más opciones. Desde esta pantalla podemos cambiar el logo de inicio o todos los iconos si queremos, solo tendremos que haber creado nuestra imagen con las medidas adecuadas para cada elemento. Yo uso GIMP como editor gráfico, que es gratuito. Al clicar en cada elemento para sustituirlo, nos da la información del tamaño en píxeles que debe tener la imagen para que podamos sustituirla. Como veis, este método es sencillísimo. En la pestaña Configuración tenemos la opción de cambiar manualmente cada uno de los parámetros para nuestra impresora, o importar de un archivo que tengamos en la configuración. En mi caso, ya lo tengo hecho y lo uso. Aquí podéis ver que todos los parámetros se han cambiado a los que yo tenía en el archivo de configuración. Volviendo arriba, en la pestaña Exportar, podemos exportar los archivos que hemos generado a nuestro equipo. Selecciono todos para hacer el cambio de la configuración y de todos los elementos gráficos del TFT. Ahora clico en Exportar. Se genera un archivo comprimido que descargo en el ordenador. Aquí podéis ver el contenido y el archivo de configuración generado, que también podremos cambiar desde cualquier editor de texto y hacer los cambios que queramos. Añadir nivelación automática, añadir un módulo Wi-Fi, cambio de pasos, velocidades, en fin, todo lo que podemos cambiar en esta placa lo podremos hacer modificando este archivo. Ahora solo nos quedaría poner todos estos archivos en la SD, colocarla en la impresora y reiniciar. El proceso de instalación comienza automáticamente y todos los cambios que hayamos hecho en el archivo de configuración, la actualización del TFT y los logos que hayamos cambiado quedarán hechos. Como veis, el aspecto visual ha cambiado y tenemos, además de las opciones que teníamos anteriormente, otras más, y la posibilidad también de hacer cambios de configuración desde el propio TFT.
En un vídeo del canal ya vimos esta actualización, así que simplemente os enseño para que veáis la diferencia con lo que había antes y cómo quedan ahora los menús. Durante la impresión también hay cambios en los menús y podremos hacer cambios en varios parámetros de la impresión, además de haber incluido también la opción del Baby Step, que nos da la posibilidad de variar la altura de Z mientras imprimimos por si la calibración no fuera lo correcta que debería haber sido. Ahora os dejaré imágenes de varias impresiones para que veáis los resultados de las impresiones de prueba. Además, durante las pruebas he aprovechado para probar un nuevo filamento de la empresa española 3D Fields. Este filamento es un PLA seda color lila y he impreso la pieza más grande con él a una altura de capa de 0.3 milímetros. Los resultados los veréis ahora y os dejaré un cupón que me han dado de un 15% de descuento para cualquier pedido que hagáis en su web. Echadle un vistazo porque no tienen malos precios y con el descuento pues aún mejor. Y bueno, ¿qué deciros de esta impresora? Pues que me ha encantado. Al principio tenía mis dudas, al ser una empresa que no se ha visto en casi ningún sitio y que es relativamente nueva. Pero me ha pasado como con la Artillery X1, que también tenía mis dudas iniciales, pero al probarla y ver cómo funciona, se me han ido todas mis dudas. No he tenido ningún problema con ella, a excepción de la puntualización que os hice anteriormente sobre el cambio de la pieza que sujeta el motor del eje Z y de la posición de la bobina, pero cosas que tiene pronta solución y que viendo el vídeo ya sabéis. Además, la posibilidad de poder cambiar el TFT con la nueva actualización de MakerBase, las posibilidades que da el tener la placa madre que tiene, las barras estabilizadoras, que a muchos les da reparo el comprar impresoras de gran volumen porque no las suelen llevar de serie y si las llevan tienen precios que superan al de esta con bastante diferencia. Todo en ella ha funcionado bien y los resultados de las impresiones, como estáis viendo, han sido muy buenos. Es una impresora que si estás buscando un volumen de impresión que supere a otras, que sea silenciosa, que trabaje bien en todos los aspectos y que no te dejes el sueldo en ella, creo que es una muy buena elección y cuando sea más conocida, seguro que va a ser una de las más elegidas entre todos los que busquen impresoras de este tipo. Como es nueva, también me gustaría saber de vuestra opinión sincera y qué pensáis de todo lo que habéis visto en el vídeo. Además, también me gustaría que me dijeseis si la compraríais o si os ha gustado. Así sabré qué tipo de impresoras os gustan más y podré traer al canal productos que os sean de interés. Os pido perdón por lo largo que me ha quedado el vídeo,
pero creo que aunque quizás se me haya olvidado algo, ha quedado bastante completo y os hacéis una idea de cómo es esta impresora. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis entretenido y que le dais a like y compartáis si así ha sido. Me despido con un saludo a todos y gracias por ver el vídeo.